¿Sois optimistas con el futuro del periodismo? Cuando yo me fui muy joven de corresponsal, el poder tenía miedo del periodismo. Cuando volví 20 años después, era el periodismo el que tenía miedo del poder. Es que la gente lleva años sin ver un periódico y entonces lo ve como si fuera un objeto arqueológico, casi. Y se buscan recursos para mantener este establishment, ¿no? Por ejemplo, las radios con el EGM. Y según el EGM, sigue habiendo la misma gente oyendo la radio que hace 30 años, ¿no? En este contexto, ¿cómo valoráis la cobertura que están haciendo los medios de conflictos? Tipo que está sentado confortable en un estudio, calentito, y está comentando la guerra de Ucrania sin tener ni idea de lo que es una guerra, está ganando 3 veces más que el tipo que está en el frente dando información de verdad y jugándose la vida. Hoy nos acompañan 2 de los referentes del periodismo en España para analizar la situación actual en la que se encuentra el periodismo, la crisis de los medios y para ver qué nos depara el futuro. ¿Cuál es la situación del periodismo en Estados Unidos? Había un chiste, ¿no? Al final, la mente poderosa domina a la pequeña, ¿no? Y el que estaba mirando a la pecera acababa haciendo así, como el pez, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un país que se ha polarizado muchísimo. Si nosotros pensamos que España está polarizada, esto es ya otra liga. Yo he vivido 2 veces en Estados Unidos, en un pueblo de Texas y en Boston. Para los que hemos vivido allí es casi inimaginable. ¿Se puede hacer buen periodismo desde el estudio? Para mí estar en el lugar de donde vas a contar algo es fundamental. Hay una frase mítica de un ejecutivo, alto ejecutivo, que dijo, bueno, pues que tú pones a Mickey Mouse y a Minnie a retransmitir el partido, la gente lo va a ver igual. Anthony Daimiel, David Jiménez, gracias por venir. Un placer, encantado. Un gusto, claro que sí. La premisa de estos antidebates ya sabéis que es huir del formato habitual de debate que busca enfrentar posiciones. Aquí el objetivo es justo todo lo contrario, quiero encontrar puntos en común. Pero antes de entrar en el fango, porque quiero que hablemos del futuro del periodismo, creo que conviene hacer un punto de situación, porque no sé si como ocurre en otros ámbitos tendemos a exagerar. Entonces, os suelto la primera. ¿El periodismo está tan mal como parece? Yo creo que está peor. Peor de lo que parece. Sí, porque hay una parte del periodismo que está mal, que se expone, que bueno, uno puede ver pues, la calidad de un reportaje o una información más o menos sesgada que le llega a la gente. Pero creo que lo grave ocurre en la sombra, ocurre en los despachos, ocurre en presiones y llamadas de teléfonos que no se ven, ocurre en cuotas en las tertulias donde la gente que tiene poder coloca a la gente afín o veta a aquellos que no le gustan. Existe la corrupción de medios de comunicación que cobran mordidas a empresas a cambio de buen trato periodístico. Ocurre también a veces al revés, ¿no? Cuando son los propios empresarios de grandes corporaciones o los partidos o las instituciones que van a los medios y les dicen si quieres seguir cobrando esta publicidad o esta promoción que tenemos, vas a tener que no publicar esto o publicar esto otro. Entonces, desgraciadamente, lo peor creo que la gente no lo ve. Ve el resultado final y también el resultado final creo que hay un deterioro innegable. ¿Cómo lo ves tú, Anthony? Bueno, yo siempre he sido también bastante pesimista, ¿no? No lo veo nada bien. Yo en realidad, no sé si tuvo que ver con el proceso de enamoramiento por vocación de esta profesión. Lo veía muy bien cuando era un niño o adolescente consumidor. Entonces eso me lleva a pensar que en los años 80, que tanto se celebran para tantas cosas, pues en el periodismo se estaba mejor que ahora. Luego ya cuando entro, en el inicio de los 90, como se podía esperar, ves cosas desde dentro que no te gustan tanto, pero lo más preocupante sería que desde esos principios de los 90, cuando yo conozco el periodismo por dentro hasta ahora, ha habido un proceso de, no sé si de empobrecimiento, casi, no sé, está el sector como más podrido, ¿no? En paralelo a todos los problemas de autosuficiencia de negocio que tiene el sector, ¿no? Es decir, todas estas cosas que contaba David, que es posible que lleven muchos años pasando, ahora
para muchos medios, para muchos proyectos, se hacen imprescindibles, pues si no, no viven. Eso es clave. Yo creo que la debilidad de los medios, que comienza sobre todo en la crisis del 2008-2009, la llegada de Internet, sobre todo en los periódicos, eso les quita el negocio. Internet no consigue suplir las pérdidas de la pérdida de la venta del papel, los precios de publicidad se desploman, las redacciones empiezan a despedir a periodistas porque no pueden pagarlos. Eso va llevándonos a un deterioro de la calidad del contenido y también a una debilidad que yo creo que el poder, tanto económico como político, huele, ¿no? Y dicen, oye, ahora estos están jodidos y podemos apretarle las tuercas todavía más, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Que antes, por poner un ejemplo concreto, ¿no? El diario El Mundo, un periódico donde yo trabajé muchos años, en el año 2007 tiene unos beneficios, creo recordar, de 70 millones de euros. Claro, pasamos de eso y de vender 350.000 ejemplares diarios y tener páginas de publicidad que costaban 20.000, 30.000 euros contratar, pasamos a, ahora que estará vendiendo, 30.000 ejemplares. ¿A cuánto se paga ahora la publicidad de esas páginas que antes se pagaban a 20.000, 30.000 euros? Bueno, pues a 3.000, 4.000, no lo sé exactamente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás muy débil, resistir las presiones de una gran empresa que te llama y te dice, oye, necesito un favor, o necesito que me cuides esto, o que no publiques esto, es mucho más difícil, porque si pierdes ese cliente, ese anunciante, el golpe es mucho mayor y no lo puedes resistir. Y creo que esa debilidad de los medios pues les ha hecho aceptar cosas que a lo mejor en un momento de más fortaleza no habrían aceptado. Yo he observado otro asunto que, bueno, habría que analizar con cuidado para ver si ha pasado en relación causa-efecto o qué ha pasado antes, que al menos en muchos medios con los que yo he estado relacionado, el periodismo dejó de dominar el medio desde la dirección y los contenidos, y pasaron otros sectores de las empresas, como el financiero o el del marketing incluso, a tener la última palabra. Y eso ha sido terrible dentro de los medios. En el caso de los periódicos generalistas, yo lo he dicho alguna vez, ¿cuándo se jodió el periodismo, no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Para mí, uno de los momentos en los que eso ocurre es cuando los gestores, es decir, gente que está en los despachos, empieza a hacer periodismo. Y los periodistas empiezan a hacer de gestores, ¿no? Entonces, la confusión es total y eso termina jodiendo una profesión que es muy bonita cuando te dejan ejercerla en libertad, con independencia, sin todas esas presiones. Tampoco quiero situar a España y al periodismo en un, digamos, perfil victimista, porque hay países, México, donde los periodistas los matan, en China los encarcelan por oponerse al régimen. Hay tantos sitios donde están las cosas mucho peor que a veces como que me siento un poco, cuando nos ponemos quejica a los periodistas, un poco diciendo, oye, pero aquí ni nos matan, ni nos encarcelan, y por ahora, ¿no? Y tenemos cierta libertad de expresión, y lo peor que te puede pasar, que a mí me ha pasado ya muchas veces, es que te echen de tu trabajo, ¿no? No debería pasar, ¿no? En una democracia, en un país europeo y demás. Pero es verdad que es mejor que otros muchos. ¿Recordáis qué visión teníais sobre la profesión cuando empezasteis? Bueno, cuando empecé, mira, yo empiezo en el año 90, ¿no? Que estoy estudiando y empiezo de becario y... Entonces, pasa una cosa, yo recuerdo perfectamente la imagen que yo tenía del panorama de los medios, sobre todo desde el punto de vista deportivo, porque empecé con deporte, pero también punto de vista generalista. Y yo lo que recuerdo de ese momento era como que la prensa escrita preservaba un poco la ortodoxia y el buen hacer del periodismo, hasta cierto punto, y la televisión, hasta
muy poco antes lo había mantenido, pero llega Berlusconi y llega esa manera de hacer televisión, que para mí es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Sí, el momento de las mamachicho, ¿no? Eso es, para mí eso es muy importante, porque ahí ese momento es en el que se empieza a hablar, porque hasta entonces yo no lo había oído, era un joven, adolescente, tal, pero se empieza a hablar de que, o sobre que la televisión, es que la vida es tan dura, trabajamos tanto y tal, que necesitamos llegar a casa y que nos entretenga y no pensar. Este concepto, en el que se apoyaba esa televisión, para mí fue determinante. Hasta ese momento, al menos en deporte, la radio era muy poderosa porque tenía mucha influencia y era el único medio que se permitía ciertas licencias de sensacionalismo, de show, ¿no? Bueno, todo esto que se ha hablado tanto, por supuesto, y con justicia, José María García, luego de La Morena, todo esto. Pero el resto preservaba cierto decoro. Y esto de la televisión, que casi nos ha llevado hasta nuestros días, lo de para no pensar, ¿no? Para no pensar, en programas deportivos también de televisión. Y bueno, esto podríamos derivar la conversación a un poco lo que es la clase trabajadora, la gente menos preparada, o la clase media que se cree clase baja, o clase baja que se cree clase media, lo que necesita, si está menos formada en cuanto a inquietudes e intelectualmente que antes, y cómo ha podido influir todo esto de los medios. Sí, se produce, yo creo, una contaminación de ese modelo de Berlusconi, que luego se traslada a estos programas, aquí Crónicas Marcianas, luego Sálvame y todo esto, ¿no? Y quizá hay un momento en el que, claro, vemos cómo esto da el salto a las tertulias políticas, ¿no? Donde de repente pues vemos a Pablo Iglesias con Eduardo Inda y todos estos peleándose, o sea, montando un poco el espectáculo, ¿no? Y se traslada también a las tertulias, a los programas de deportes, ¿no? Pasamos del estadio clásico al Chiringuito, ¿no? Y a este tipo de programas donde vemos a Tomás Roncero de rodillas llorando en una derrota del Real Madrid, ¿no? Entonces, creo que esa manera de convertir la información en espectáculo contamina a lo que antes era un periodismo más serio, y la calidad del producto se deteriora muchísimo. Pero es que ocurre incluso en la prensa, que antes era seria, pero por ejemplo pues El Mundo saca el suplemento La Otra Crónica, que es básicamente un suplemento de intimidad y de prensa rosa, ¿no? Es decir, empiezan a mezclarse el periodismo entre comillas serio con el periodismo rosa, con el espectáculo. En las webs empezamos a fijarnos en las noticias más leídas y se inicia una presión brutal en las redacciones, que empiezan a ponerte pantallas donde se ve qué artículos son los más leídos, y los periodistas dicen, bueno, es que lo más leído es basura, ¿no? Y eso empuja a hacer basura, y al final a los periódicos les termina pasando lo que le pasó a la televisión. Se esclavizan con la audiencia y acaban bajando el nivel, pero esto es muy importante. Creo que a la gente no se le dio la opción de algo de mucha calidad o basura. No era los programas documentales de la BBC y basura, no, era o José Luis Moreno o basura. Y claro, la gente escogía basura. Pero ¿qué habría pasado si les hubiéramos dado en ese momento algo realmente bueno? Pues a lo mejor habrían optado por lo bueno, quiero pensar. Antes de seguir con el antidebate, quiero dar las gracias a NordVPN por patrocinar el formato y hacerlo posible. Con NordVPN puedes conectarte a servidores de otros países y tener acceso a medios de comunicación y contenidos geolocalizados. Una herramienta que es clave si te gusta estar muy bien informado. A mí, por ejemplo, me encanta ver los late nights americanos, algo que gracias a NordVPN es posible cambiando la localización de mi dispositivo a Estados Unidos. Te dejo este link en la descripción para que puedas conseguir 2 años de NordVPN más 4 meses adicionales. Todo ello con 30 días de garantía de devolución. ¿Creéis que pueden ir de la mano periodismo y entretenimiento? Yo creo que es más difícil, que se puede encontrar ese punto de asociación, pero obviamente es un camino más intrincado y es un reto más difícil profesional para el periodista. Entonces, obviamente, por falta de tiempo, por
por pereza o porque muchos no dan o no damos para más, pues te vas por ese camino más sencillo, ¿no? Prácticamente ninguna dirección de ningún programa, de ningún medio se quiere autoimponer ese reto de vamos a hacer algo de verdad de calidad que sea de éxito, es decir, que pueda entretener y que vaya a atraer audiencia en grandes cantidades. Yo creo que son retos que no son imposibles, pero que prácticamente nadie se quiere imponer. Rosa María Calaf, la histórica corresponsal de Televisión Española, tiene una frase que yo creo que define muy bien los tiempos, ¿no? Ella dice, la gente se cree que está informada cuando está entretenida, ¿sabes? Y son dos cosas diferentes. Esto no quiere decir que la información tenga que ser un coñazo. A mí me parece que el periodismo es el arte de hacer interesante lo importante. No tiene que ser aburrido. Pero es que yo creo que cuando un periodista cuenta una buena historia, es entretenimiento en cierto modo, ¿no? Puede ser un placer el leer un gran reportaje que está bien escrito, que cuenta una historia interesante, o hacerlo en la televisión, o una gran entrevista. Yo creo que sí, que uno lo puede utilizar también como entretenimiento. Pero eso es muy diferente a convertir lo que es la esencia de la información en un espectáculo, en puro entretenimiento, y que lo único importante sea eso, entretener, ¿no? Porque entonces sí que te vas pues a mucho de lo que hemos visto, ¿no? Las tertulias políticas, por ejemplo, donde uno sale más informado después de ver una tertulia en televisión. Yo creo que no. Sale más cabreado, quizá, pero más informado rara vez. Mira, por profundizar en esto, otra cosa que quiero entender es por qué cuando enciendo la televisión es el mismo formato en todos los canales, una tertulia con bandos y opiniones absolutamente cerradas. ¿Cuál es vuestra visión sobre el periodismo que se está haciendo en televisión? Bueno, es verdad que ahora todo está dominado, sobre todo los mejores datos de audiencia por las tertulias de índole político, los sucesos siguen muy fuertes. Eso siempre así. Sí. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que se ha polarizado mucho la sociedad, ¿no? He oído ya hace años la frase la política se ha futbolizado. No sé si empezó un poquito antes con el fútbol y con el deporte, pero yo creo que se propició desde los profesionales y desde la dirección de los programas y los medios polarizar y bufandear mucho, porque cuando tú apelas a los sentimientos más profundos, a la víscera del espectador, digamos que fidelizas más. Se da la circunstancia en esto desde siempre, yo diría, que hay gente que le gusta o le pone ver a quien no le gusta, o al que sabe que todo lo que dice le duele, pero lo necesita ver. Esto pasaba ya hace muchos años con algunos profesionales y ahora es lo que domina, ¿no? Pero obviamente como producto periodístico o televisivo en este caso, para mí es muy pobre sobre todo porque es previsible. Es previsible. Algo que pasaba con el fútbol está empezando a pasar con las tertulias políticas, que es que tú antes de que empiece la tertulia ves quiénes son los participantes y ya puedes saber qué va a decir cada uno. Sí. Lo cual es tremendo, es un spoiler continuo que en el mundo de la ficción pues sería rechazado absolutamente. Además, yo creo que hay una cuestión económica en que ese formato haya triunfado. Y es que es mucho más barato poner a dos de derechas, dos de izquierdas a pelearse en un plató que hacer realmente periodismo, que requiere enviar a gente, tiempo, investigación, profundizar. Todo eso cuesta mucho dinero. Entonces yo creo que se descubrió, y encima con un aliciente adicional para las empresas mediáticas, y es que después de la crisis se encontraron que podían bajar el precio que pagaban a los tertulianos a veces a cosas ridículas y aún así se peleaban por estar, ¿no? Claro, entonces ahora te encuentras con un producto que es muy barato de producir, donde hay tertulias que se pagan a 150 e incluso menos en algunos casos euros, y a lo mejor están ahí 3 horas. Quiero decir, entonces es un chollo, porque la televisión normalmente es muy cara de hacer y este es un producto muy barato, que si además le añades, como decías, todo el tema
de la polarización, de sacar las vísceras de lo emocional, pues enganchas a la gente, porque se convierte en una telenovela política prácticamente, ¿no? Y yo creo que hay un poquito de teatro en todo esto, ¿no? Es decir, esa idea de, oye, pegaros un poco más, ¿sabes? Para que está bajando la audiencia, como además ahora la audiencia es al minuto, ¿sabes? Que si te están viendo o no, dice, oye, venga, vamos a subir un poco la temperatura y demás. Y yo creo que los propios periodistas o los tertulianos saben que para que les sigan llamando, tienen que subir la temperatura. Entonces, hay un fomento de ir a por la polarización y vemos que el moderado, el pausado, el que tiene opiniones, bueno, más razonables, normalmente es apartado, y aquellos que hacen más ruido, que son más escandalosos o que pueden insultar al otro, los más faltones, son los que están en todos lados. ¿Creéis que se puede hacer periodismo desde la militancia? Bueno, siempre que no sea disimulado, claro. Es decir, bueno, vamos a decir que puede ser legítimo que tú desde una militancia defiendas esos valores con una mínima ética profesional, pero sin engañar a nadie desde el principio. O sea, que te tendrían que poner en el rótulo quién eres y de quién eres y a quién defiendes, ¿no? En el deporte, cuando empezó a cambiar, hubo mucha gente, muy buenos profesionales, que favorecieron esta tendencia y lo justificaron, ¿no? Pero, claro, se ha llegado a este punto, ¿no? De lo que decías de un programa, pues alguien viendo un directo, la reacción que ha tenido este periodista al gol de no sé qué, ¿no? Y parece un devoto en Fátima, ¿no? Pero yo, obviamente, como consumidor, lo rechazo. Es decir, yo no quiero previsibilidad y quiero salir de ese consumo con algo más con lo que he llegado. Hay una cosa que el deporte ha desaprovechado bastante, que es verdad que es más difícil la información como tal, pues está mucho más controlada, interesada en su difusión, pero digamos que hay una beta de mayor información para el aficionado que viene a través de la explicación del deporte y de los datos. Eso podría haber suplido en parte esa carencia de información. Es decir, yo quiero saber más de por qué a este equipo le va bien y por qué este equipo se prepara para que le vaya bien y cuáles son sus secretos tácticos, estratégicos o cómo entrena para llegar tan bien a los partidos. Todo esto, de esto no se habla prácticamente en los medios, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla está prácticamente perdida, ¿eh? Tenemos ya varias generaciones que han crecido viendo esto, al menos en el deporte, y que se piensan que el periodismo es eso, ¿eh? Y ahora cualquiera les explica, ¿no? Incluso cuando tratas de hacer un ejercicio leal en cuanto al análisis desprovisto de colores o de querencias, dudan de ti, ¿no? Sí. Dudan de ti. Es sospechoso el que intenta... El neutral. El neutral, ¿no? No son, como me dijo un ministro una vez, ¿no? Dijo, no son tiempos para la neutralidad. Qué bueno. Fue el ministro del Interior, Jorge Fernández, que por cierto está ahora imputado y va a ser juzgado por un delito que le puede costar 15 años de cárcel. Pero yo soy un antiguo en esto. La militancia para mí no tiene nada que ver con el periodismo, ni el activismo político. Yo creo que el periodista, aunque no siempre lo consiga, debe intentar escribir, y aquí voy a lo que he hecho yo, que es periódicos, desde un folio en blanco. Tus creencias, tu ideología, el partido al que votas, todo eso tiene que quedar en casa. Cuando tú tienes un compromiso con tus lectores de que les vas a contar la verdad, tienes que escribir desde un folio en blanco. Recabar toda la información posible de uno y otro lado, intentar acercarte a la verdad lo más posible que puedas y aproximarte a las historias intentando dejar a un lado, aunque sé que es muy difícil, todo aquello que pueda influir en el resultado final periodístico que vas a ofrecerle a la gente y que le estás diciendo
qué es la verdad. Porque si tú ves los periódicos, todos dicen, no, yo la verdad, somos independientes, ¿no? El periódico independiente de la mañana, no sé qué, todos son independientes, ¿no? Pero eso requiere un ejercicio de mucha disciplina para dejar todo eso detrás, ¿no? Y yo creo que los mejores periodistas son los que lo consiguen. Los que consiguen, ahora ya es casi imposible, ¿no? Uno abre los periódicos por la mañana y lo mismo que decías sobre qué previsibles son los tertulianos, ¿no? Ya sabes quién va. La misma noticia, los mismos hechos, no hablo de opiniones, no, los mismos hechos que ocurrieron son contados de manera radicalmente opuesta. ¿Cómo puede ser? Es decir, o llovió o no llovió. Y en un periódico O sea, está en portada, en grande, y en otro en la quinta página, claro, pequeñito. Entonces, porque creo que se han convertido, la mayor parte de los periodistas de este país, en agentes políticos, en militantes, en defensores de causas políticas, ideológicas, religiosas, de lo que sea. Y lo que decíamos antes, el que intenta mantenerse neutral, independiente, ver la realidad sin esos sesgos, pues se las lleva por todos lados, ¿no? Porque le ven como un enemigo los de derechas y los de izquierdas. ¿Es una posición incómoda? Sí, a mí es la que me gusta, la verdad, porque yo creo que el periodismo va de cabrear sobre todo a la gente que está arriba, en el poder, ¿no? Y si tú has hecho periodismo muchos años, político, y no has cabreado a nadie, pues entonces es que has hecho otra cosa. ¿Hoy el periodismo controla menos al poder que hace 20 años? Yo tengo una frase, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, ya que estamos, una frase en El Director que creo que responde a tu pregunta. Cuando yo me fui muy joven de corresponsal del diario El Mundo, el poder tenía miedo del periodismo. Cuando volví 20 años después a hacerme cargo de la dirección del Mundo, era el periodismo el que tenía miedo del poder. Sí, ¿no? Yo creo que ahora no hay prácticamente ninguna influencia en el devenir político por parte de la prensa, ninguna. Y en el deportivo igual o menos, ¿sabes? O sea, no hay presiones, Hay un afán de control, por ejemplo, en el deportivo, bastante importante, pero bueno, esto responde también a ideas de gente particular, de asesores y tal, que piensan que controlar esto les ayuda mucho. Luego a lo mejor la práctica no es tanto, porque la gente, por desgracia, no profundiza tanto, pero bueno, no hay prácticamente esto del cuarto poder, no sé, yo creo que ha bajado muchas posiciones. Sí, aparte de que está todo mucho más disgregado, mucho más... Claro, tú antes ibas a un kiosco y te encontrabas 3 periódicos que vendían cientos de miles de ejemplares. Y en la televisión tenías, por las que tenías, 4, 5, luego 6. Radios, pues estaba muy concentrado. Ahora que tienes, pues tienes miles, millones de medios digitales, más las plataformas, más streaming, más YouTube, más podcast, no sé qué. Entonces, hoy un youtuber tipo Jordi Wild, que tiene millones de seguidores, probablemente tiene más influencia que cualquiera de los grandes periódicos o todos los periódicos nacionales juntos para movilizar. Imagínate que dijera mañana, pues yo creo que hay que votar en las próximas elecciones a esta persona. Probablemente, igual que ha ocurrido en Estados Unidos con Joe Rogan y su apoyo a Donald Trump, eso va a decantar mucho más las elecciones que no el hecho de que de los 100 grandes diarios estadounidenses, 99 le dijeron a sus audiencias no votéis a Donald Trump y no les hicieron caso. Hay una anécdota, no sé si, claro, aquí no se pueden decir nombres de empresas, o sí. Decir lo que tú quieras. Quiero decir, por ejemplo, estos supermercados que hay tipo Vips o Supercore o todo esto, ¿no? Yo tengo uno cerca de casa, o lo he tenido muchos años, y he observado con el paso de los años que siempre ha habido periódicos en ese sitio. Entonces, hace bastantes años se vendían y había grupos de cada uno de los periódicos importantes, o sea, había mucha tirada en esos sitios. Luego
siguieron estando, pero la gente dejó de comprarlos, había menos, y yo he observado que la gente pasaba al lado y ni se percataba que había periódico. Sí. ¿Eh? Y entonces ahora estamos en una fase ya todavía posterior, que es que la gente lleva años sin ver un periódico y entonces lo ve y lo coge como diciendo, ¿sabes? Como si ¿Esto fuera qué es, no? un objeto arqueológico. ¿Qué es casi, esto, no? ¿verdad? Esto tal. Hasta mi hijo, yo tengo un hijo que va a cumplir 7 años ahora. Claro, es que mi hijo ya no ha visto un periódico en papel en casa. Entonces, vio ahí, ¿pero esto qué es? ¿No? Preguntó, ¿qué es esto? ¿Creéis No, que llamativo. la opinión puede ser periodismo? Sí, la opinión es periodismo siempre que tengamos claro la separación, ¿no? O sea, una cosa es la opinión y otra es la información. ¿Cuál es el problema del periodismo en España? Aparte de que la opinión se lo ha comido todo, porque es mucho más barato de producir que la buena información, es que la información se ha adaptado a la opinión. Es decir, la opinión ha contaminado lo que los informadores cuentan de lo que ha pasado, ¿no? Esto es una cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, yo trabajé de columnista en el New York Times durante algunos años y entre las cosas que más me llamaban la atención era la separación radical que había entre las secciones de opinión y de información en el periódico. Física, o sea, totalmente separada, pero luego, a la hora de jerarquizar y de decidir, el director del periódico, por ejemplo, no podía acercarse a la sección de opinión a dar ninguna indicación. Y al revés tampoco. Es decir, tenía muy claro que una cosa es la información y luego está la opinión. Entonces los opinadores, los editoriales y todo eso va por un lado y entonces tú te puedes encontrar con una información que contradice totalmente lo que dice la opinión del periódico. Porque el reportero, basado en sus hechos y en la información que ha recabado, ha conseguido demostrar que una cosa es así. Y luego, oye, si la opinión piensa que eso está bien o mal, ya es otra cosa, ¿no? Aquí, desgraciadamente, no es así. Y uno ve titulares en la prensa que en realidad son titulares editoriales de lo que piensa el periódico o lo que piensa el director, que se ofrecen a la gente como si fueran una noticia informativa. No es una noticia informativa, tú se la estás vendiendo como si lo fuera, pero no lo es, ¿no? Yo ya me he cansado de antes en Twitter y tal, pues hacía comentarios un poco malos, ¿no? De decir, pero esto es la apertura informativa o es el editorial del periódico, porque era imposible diferenciar los titulares de las páginas editoriales de las páginas informativas. Y creo que eso es una estafa. Es una estafa a la gente, porque tú le estás diciendo a la gente que le estás contando los hechos. Y en realidad lo que le estás contando es tu opinión. Y si tienes que cambiar los hechos para que se ajuste a tu opinión, no tienes ningún problema en hacerlo, que es lo que estamos viendo todos los días. En deporte ha pasado mucho, lo habréis observado, que siempre se decía, bueno, es que el mundo del fútbol, por ejemplo, es muy tradicionalista y se opone a todos los avances y todo eso, ¿no? Y en la práctica del periodismo observaréis, o habréis observado, que el periodista tradicional de deportes era muy reacio a la estadística avanzada, a los datos. Luego se ha sido muy reacio también a la tecnología, al VAR, ¿no? Fíjate que ya han conseguido, ¿no? Lo cual es una cosa de locos. Es decir, si nos vieran desde otros planetas o si dentro de unos años dirán, no, ya habían conseguido revisar en pos de la justicia un montón de cuestiones y ahora han dicho que no, por favor, que el VAR no se puede utilizar para todo, que hay que utilizarlo menos, ¿no? Con lo cual queda más al azar y a lo que pueda ver o no el árbitro. El VAR les fastidia, Claro, porque tú das tu opinión. Exacto. Y antes tú dabas tu opinión y bueno, eso generaba una discusión, lo que quisieras y tal, pero ahora como puedes demostrar con el VAR y puedes desmentir esa opinión, les dejas el rey y dicen, no, yo no quiero que nadie contradiga mi verdad. Es que se bombardean muchos relatos. Antes en las tertulias se decía, este jugador es muy bueno, este es el mejor el mejor extremo de la Liga Española. Y bueno, ¿y por qué? Porque lo digo yo, ¿sabes? O sea, no había una base, un fundamento. Yo creo que la opinión, por supuesto, es periodismo, pero tú tienes un debe, una obligación hacia el que la está recibiendo de fundamentar eso. Luego puede ver más redondo o menos el fundamento, puede observar fallas en ese fundamento,
pero tú tienes que primero hasta justificar el por qué tú te estás lanzando a opinar sobre eso, pero sobre todo al contenido de esa opinión darle una base, ¿no? Claro, explicativa. esto es un problema en España también, ¿no? Los columnistas, ¿no? Que escriben en bata desde su casa la misma columna todos los días, ¿no? O sea, entonces, volviendo un poco a mi colaboración con otros periódicos, también en el Washington Post, recientemente publiqué un artículo de opinión y el intercambio es muy difícil, la edición. Te vuelven 20 veces con preguntas. Y claro, tu tentación es, oye, pero esto es mi opinión. Este señor, ¿por qué cuestiona mi opinión? No, no están cuestionando tu opinión. Están pidiéndote que la sustentes en algo. O sea, no es yo desde mi casa, porque me da la gana, decido que esto es así. Digo, tendrás una información detrás para haber llegado a esa conclusión, ¿no? Y en el New York Times eran muy insistentes en esto, y hay compañeros, yo recuerdo, que dejaron de publicar con ellos porque no podían soportar esa fiscalización de lo que ellos consideraban su opinión sagrada, y yo tengo derecho a mi opinión. Y ellos decían, sí, pero razonada y basada en algo. No porque te has levantado hoy y has decidido, esta es mi opinión. Ambos que sois muy conocedores de lo que pasa en Estados Unidos. Si estás viendo esto, por favor, dale hype al vídeo, deja un like y suscríbete, que no te cuesta nada. ¿Cuál es la situación del periodismo en Estados Unidos? Puf. Yo, a ver, en los últimos años lo que he visto, a ver, está muy condicionado ahora digamos, desde la primera administración Trump, ¿no?, hasta aquí. Hay otros componentes ya que nos derivarían a otro tipo de conversación, y que, bueno, y podemos hablar de ello, pero hasta entonces yo había observado, porque mi primer contacto allí es en el año 96, no había todavía internet, entonces yo tenía que comprar en estos dispensadores de las calles, ¿no?, que echabas una moneda de céntimos, eran 50 céntimos o 25 céntimos de dólar, entonces abrías y había 40 periódicos dentro y cogías uno. Que hubo algún español alguna vez que me dijo, pero esto, como diciendo, si esto estuviera en España me llevaba a todos y luego lo revendía, ¿no? Pero allí no pasaba, ¿no? Entonces yo, ese primer contacto yo observo que hay mucho nivel. Es decir, lo que observo me encanta porque veo un nivel en periódicos de ciudades, no de tirada nacional, pero grandes cronistas. O sea, había un nivel de todo tipo, de contenido, de expresión, de utilización del léxico, espectacular, de imaginación, de creatividad. O sea, me quedé sorprendido en lo positivo, vi que estaban muy por delante, vi que era un buen recurso si perteneces al periodismo de aquí, fijarte en muchas cosas, tomar referencias. ¿Y qué ha ocurrido o ocurrió con el paso de los años, ¿no? Había no sé si era un chiste, ¿no?, que alguien se ponía a mirar a una pecera, ¿no? Le decían, no, al final la mente poderosa domina a la pequeña, ¿no? Y el que estaba mirando a la pecera acababa haciendo así, como el pez, ¿no? O sea, yo creo que todos los peores vicios que teníamos aquí, que a veces podíamos identificar más con el latino o con, ¿no? Digamos que también, por todo esto que hemos venido contando, acabaron siendo de éxito allí. Rompía esencialmente con lo que es el carácter anglosajón a priori, pero no han triunfado. Han triunfado. Entonces, se ha trufado el periodismo de allí de estos modelos de aquí, con cierto éxito. Muchos periodistas, igual que aquí, se han hecho multimillonarios con ese tipo de periodismo. Y así estábamos. Lo que pasa es que había aventuras particulares, al menos en deporte, de Athletic, ¿no? Todo lo que se propició con eso, muy interesantes, de periodismo de calidad, hasta que se ha llegado ya a una crisis, bueno, lo que él decía, ¿no? A partir de 2008, toda la crisis económica ha hecho incluso allí, con más poder económico, más difícil la viabilidad de estos proyectos, y luego pues ha llegado esta cultura en la que estamos viviendo ahora y que estamos bastante dominados, porque esa cultura está ganando elecciones, está conquistando las emociones de gran parte de las ciudadanías, ¿no? Que es un poco ir a la contra, ser bestia, un poco lo que decía el otro día, ¿no?, Millás, la industria de la ignorancia, ¿no?, a cuenta de esta frase de Pombo, de la influencer.
Entonces ya, digamos que los parámetros, o sea, se ha destruido todo y ahora tenemos que ponernos a trabajar en cómo arreglar esto, diría yo. Bueno, Estados Unidos es un país que se ha polarizado muchísimo. Si nosotros pensamos que España está polarizada, esto es ya otra liga. O sea, ahí ya están en el odio, ¿no? O sea, yo con temores por mi parte, yo he vivido 2 veces en Estados Unidos y he vivido un poco las 2 Estados Unidos, en un pueblo de Texas y en Boston. O sea, nada que ver, ¿no? O sea que... Y la verdad es que para los que hemos vivido allí es casi inimaginable el vivir el momento en que estamos con un disparate. Ha sido muy rápida la transición. Muy ¿no? rápido. O sea, es más, yo, antes de las elecciones, de la primera victoria de Donald Trump, en televisión, dije abiertamente, como gran conocedor de Estados Unidos, jamás los americanos escogerán a alguien como Trump. ¿Sabes? Está grabado por ahí y me lo pueden sacar en cualquier momento, ¿no? Bueno, mis predicciones suelen tener ese... no acierto nunca. Y me parecía imposible porque Estados Unidos, es verdad que republicanos y demócratas, bueno, oye, pues como en todos los sistemas democráticos, pues se pelean y tal, pero había una concepción del país, del patriotismo, de empujar todos también en los temas importantes, que a mí me parecía que estaba muy bien y que les ha funcionado muy bien. Y eso se ha roto. Y los medios no son ajenos a esa ruptura. Surgen la Fox, surgen, bueno, todo tipo de medios que se aprovechan o que fomentan ellos mismos la polarización, que es un gran negocio. Es que detrás del mal periodismo siempre hay un gran negocio. Es mucho más caro, más difícil, lleva más tiempo hacer buen periodismo que hacer malo. Y entonces, claro, el negocio es mejor. Por eso yo siempre digo que ¿cuándo va a acabar esto de la desinformación? Cuando consigamos encontrar la manera en la que el buen periodismo sea más rentable que la manipulación. Y ahora mismo no es así. La manipulación es mucho más rentable. Y además, los manipuladores no son vagos, ¿eh? O sea, no. son muy constantes. Sí, son Trabajan constantes. mucho. Son muy constantes y además, como ven que funciona... Claro, claro. Pero si yo mañana quiero montar un periódico que gane dinero, solo que gane dinero. Me da igual que la gente esté mejor o peor informada. ¿Qué hago? ¿Me pongo a investigar casos de corrupción que te llevan meses, que tienes que contratar a periodistas buenísimos y carísimos? No, yo metería en un sótano a 3 chavales de 20 y pocos años, les pondría inteligencia artificial y les diría, vamos a inventarnos 20 noticias al día. Y eso generaría muchos más ingresos que lo otro. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ¿en Estados Unidos hay excepciones? Sí, pero pocas y cada vez quedan menos. Yo antes mencionaba el New York Times. Claro, el New York Times tiene 11 millones de suscriptores digitales. Es que tiene un músculo para tener la redacción que tiene, no sé si son ya 2.000, tiene de hecho más corresponsales hoy desplegados por el mundo de los que ha tenido nunca en su historia, mientras el resto de periódicos, por ejemplo en España, han cerrado las corresponsalías. Pero son excepciones, ¿no? Y a la derecha, pues el Wall Street Journal está intentando resistir las presiones para intentar seguir siendo un periódico serio y hay otros, ¿no? Pero es verdad que la polarización ha hecho que surjan, bueno, pues muchísimos medios alternativos. Antes mencionaba el tema de los podcasters, youtubers y demás. Bueno, es que son los que están decidiendo la opinión pública y sobre todo de una mayoría de la gente joven. Y creo que los medios, tanto en Estados Unidos como aquí, han cometido un gran error, que es decir, no, ese mundo a mí no. Esto del YouTube y tal, esto no es serio, ¿no? Yo voy a hacer mi periodismo como siempre. ¿Qué pasa? Que te dejan de escuchar, pasas a ser irrelevante para una parte importantísima de la población. Yo siempre digo, demos la batalla donde está la audiencia. Y si está en YouTube ahora, sobre todo la audiencia más joven, intentemos llevar el buen periodismo a esa audiencia. No nos atrincheremos en lo antiguo y digamos, no, yo es que voy a seguir, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la frase esa histórica, cuando Internet ya estaba muy asentado y, bueno, era claro que era el futuro de los periódicos, ¿no? Y ese redactor jefe que dijo, qué ganas tengo de que pase la moda de Internet, ¿sabes? O sea, no había entendido que no era una moda, es decir, que era una transformación que el periodismo nunca iba a ser lo mismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo es curioso, siendo
una profesión que debería medir siempre el pulso de la sociedad, llega siempre tarde a estas cosas. ¿Cómo creéis que han gestionado los medios tradicionales esto de que parezca que la gente confía más en medios que en personas individuales? Bueno, no sé si esto primero es así. ¿Creéis que la gente confía menos en medios que en personas individuales? Sí, hoy en día sí. Sí, es así. Entonces, ¿cómo creéis que ha ido evolucionando la visión de medios tradicionales sobre redes sociales? ¿Ahora ya la consideran o las consideran un tema serio a tratar? ¿Creéis que llegan tarde? Yo creo que nunca es tarde para hacer las cosas bien, para hacer un periodismo ético y para demostrarle a tu audiencia que estás sirviendo sus intereses, no la de empresarios, no la de políticos, ¿no? Yo tuve una pelea con los dueños del diario El Mundo en este sentido, ¿no? Porque yo les decía, si hacemos un periodismo independiente, nos van a joder, y las empresas grandes te van a quitar la publicidad y demás, pero en 3 años vamos a haber demostrado que somos un periódico ferozmente independiente, honesto, y cuando vayamos al modelo que íbamos a ir, que era el de suscripciones, van a apostar por nosotros. Y me dijeron, no tenemos 3 años, tenemos 3 meses. Claro, y si tienes 3 meses, no puedes construir esa lealtad a base de un periodismo independiente, tienes que entrar en el juego de los favores, en no publicar esto, publicar lo otro para beneficiar a unos y otros. No fueron valientes en hacer lo que tenían que hacer y creo que se ha pagado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues sí, que hoy hay youtubers, hay podcasters, hay gente desde la cocina de su casa que tienen más credibilidad que medios que llevan décadas en esto. ¿Está justificado? No siempre, porque a veces, y es una de las cosas que a mí me preocupa, hay gente que dice, bueno, estos medios son unos manipuladores, están vendidos, tal, no sé qué. Me voy a este conspiranoico que te está contando unas milongas increíbles desde el salón de su casa o la cocina de su casa, que no hace ningún ejercicio de verificación de la información que da, que se lo inventa todo, que no tiene un equipo detrás y demás. Y por eso me da tanta pena, porque los otros sí tienen todo eso. Si quisieran, sí podrían hacer buen periodismo. Y han renunciado en muchos casos, ¿no? Y yo creo que es una renuncia imperdonable que está dando la oportunidad y dejando el espacio abierto para que buenos periodistas salgan a esas nuevas plataformas, pero también ha dado una oportunidad para que todo tipo de manipuladores, desinformadores y lunáticos ganen una audiencia muy importante. La deriva del negocio también ha hecho que los medios, por ejemplo, cuando empezaron las redes sociales, si observaban los medios que algún periodista que pertenecía a ese medio, de repente se le daba muy bien esto de las redes y que de repente pues, tenía seguimiento con los blogs, cuando empezaron los blogs, bueno, hubo medios que sí se dieron cuenta y lo incentivaron, otros no, pero llegó un momento, por esta debacle del negocio de los medios, que ese profesional, si seguía destacando por su lado de manera individual, ya no lo podían pagar. El medio ya no lo podía pagar. Entonces acababa yéndose, pues, como está pasando ahora, con formatos donde tú puedes ser un lobo solitario en el mejor sentido de la palabra. Esto es muy interesante porque justo el otro día me contaban, y no voy a poder dar el nombre, pero un medio importante y un periodista bastante conocido, que han montado un canal de YouTube. Y entonces en el medio se enfadaron con él y le dijeron, bueno, pero es que nos estás haciendo competencia a nosotros, que tenemos nuestro propio canal de YouTube. Y él me dijo, les enseñó lo que estaba ingresando. Y digo, vale, pagadme lo que estoy ingresando. Claro, no pueden. Y que además yo creo que es una forma de verlo, de no entenderlo bien, porque el medio podría interpretar que se está haciendo publicidad de su propio medio teniendo un personaje fuerte en YouTube. Pero no, esto, yo esa batalla sí que creo que ya está perdida y que hay dos trincheras y que ellos lo ven como dos trincheras. Pero también hay que ver quién está al frente de los medios. Es que al frente de los medios hay gente que lleva mucho tiempo, que no tiene ninguna capacidad para evolucionar, que le ha ido muy bien, además, ¿sabes? Y que presenta una resistencia leonina a cualquier cambio.
Y eso pasó con Internet, con esta frase de qué ganas tengo de que pase la moda de Internet. Va a pasar con la inteligencia artificial, ha pasado con el streaming, pasa siempre. ¿Por qué? Porque hay un establishment periodístico al que le va estupendamente, que no tiene ningún incentivo para que las cosas cambien y que además ha taponado a una generación que ahora sí está encontrando una vía de escape. Antes no, porque antes te taponaban y estabas muerto. No había alternativa. ¿Ahora qué pasa? La hay. Entonces, es como una resistencia un poco ficcional en el sentido que es soñar que esto no les va a afectar, ¿no? Hoy justo me decía alguien del sector de la televisión que este año la publicidad en televisión está siendo un drama, ¿no? Y que están viendo que mucho de la inversión publicitaria se está yendo a plataformas, se está yendo a YouTube, se está yendo a Spotify y demás, ¿no? Entonces, ¿la reacción cuál es? No es vamos a adaptarnos, no, es vamos a resistir como sea, vamos a llamar al que pone la pasta del anunciante, nos lo vamos a llevar a comer a este reservado, le vamos a invitar a la mejor botella de vino, le vamos a tal y le vamos a intentar convencer de por qué tiene que poner publicidad en nuestro medio. ¿Sabes? Ese es el concepto rancio del directivo de medios que tenemos en España. Habría que echarlos a casi todos. Sí, se buscan recursos para mantener este establishment, ¿no? Por ejemplo, las radios con el EGM. Bueno, Todos somos conscientes de cómo ha cambiado la vida de la gente y los hábitos de consumo. Y según el EGM, pues sigue habiendo la misma gente oyendo la radio que hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, en el cine, el cine es un buen espejo de lo que va a pasar, pero no... O sea, va a pasar mañana con la televisión. O sea, yo hablo con gente del cine y me dicen, prácticamente 4 o 5 películas al año son las que se llevan el 80% de la taquilla. El 20% restante se reparte entre el resto de películas que se producen. ¿Y quién va al cine? Bueno, van los martes la gente mayor, los jubilados, porque hay un precio especial. Gente de 30, 40, 50 años que antes tenía, sobre todo antes de la pandemia, la costumbre de ir al cine, ya no va. Bueno, esto está ya a punto de pasar con la televisión. Está ya. Bueno, es que las medias de edad de la gente que ve la televisión, es que a mí me contó un compañero de La Sexta, la media de edad de su cadena, que se supone que es una cadena joven dentro de las cadenas, y me dio una cifra de 60 y pico, ¿no? De media, ¿no? Y digo, pues si esa es la media, claro, toda esa gente poco a poco va a ir desapareciendo. Y las nuevas generaciones no van a ponerse a ver el telediario de las 9. Es que no, porque se informan de otra manera. Hay septuagenarios y octogenarios que están descubriendo Instagram y eso es lo menos en la tele. Oye, YouTube, a mí Hay gente enganchada. a mí me empieza a sorprender, como YouTube te da las estadísticas. Yo en el canal sigo teniendo una audiencia mayoritariamente joven, los que más es 25-35, 35-45 también fuerte, pero la última vez que miré el dato, veo por abajo y digo, o sea, mayores de 60 y no sé, y joder, había subido un montón. Y de repente me encuentro mucha gente que son chavales que enganchan a sus padres. Sí. Que se lo ponen en la o a tele, sus ¿no? abuelos. Le mandan el link a sus abuelos y dice, oye, mira, ¿no has visto la entrevista de Jordi Wild? No sé qué, mira, te la voy a poner y tal. Y luego es muy fácil, quiero decir, una vez te enganchas, y yo creo que esto se va a acelerar mucho y va a ser un drama como lo fue para los periódicos, para las televisiones lo que viene. Estamos viviendo un presente especialmente convulso con la guerra de Rusia y Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza. Antes de seguir con el antidebate, quiero agradeceros a todos los que participáis dejando vuestras preguntas para los invitados a través del canal de WhatsApp que tenéis en la descripción. Quiero aprovechar que somos una comunidad pequeña para que podáis participar en cada conversación y elegir invitados. Seguimos. En este contexto, ¿cómo valoráis la cobertura que están haciendo los medios de conflictos? Bueno, ¿por dónde empezar? O sea, yo que me tocó durante 20 años cubrirlos, ¿no? Yo lo resumiría en una llamada que recibí cuando empezó la guerra de Ucrania. Y fue una llamada de una amiga que me dijo, David, tenemos a 40
jóvenes reporteros cubriendo su primera guerra en Ucrania. No tienen seguro, no tienen casco, no tienen chaleco antibalas. Los medios que están aprovechándose de su trabajo no les han dado ni siquiera un chaleco antibalas y estamos desesperados buscando. No tendrás un contacto en el ejército, en el gobierno, para ver la Guardia Civil, a ver si les podemos enviar un chaleco antibalas, ¿no? Si a eso le añades que algunos de ellos estaban cobrando 40 euros por una crónica desde el frente, yo creo que te resume perfectamente lo que ha pasado con la información internacional en este país. Es una broma de mal gusto. Es decir, que un tertuliano cobre... El tertuliano que peor cobra 3 veces más que alguien que se está jugando la vida en Ucrania. Entonces, ¿cuál es la valoración del periodismo? O sea, es decir, el tipo que está sentado confortable en un estudio calentito y está comentando la guerra de Ucrania sin tener ni puta idea de lo que es una guerra, está ganando 3 veces más que el tipo que está en el frente dando información de verdad y jugándose la vida, ¿no? Entonces, es una debacle, porque ¿quién va a querer hacer ese trabajo? Que yo creo que es importante ir a los conflictos, porque tener testigos en un conflicto es fundamental. Ya se cometen suficientes horrores, pero imagínate todos los Putin y demás del mundo si supieran que nadie va a contar lo que está pasando, ¿no? Pero existe el riesgo de que ya nadie vaya, porque por mucha vocación que uno tenga, al final quiere vivir de su profesión, quiere volver a casa de una pieza, y todo eso está comprometido por unos medios, y el caso más grave para mí es el de las televisiones, porque vienen de ganar decenas de millones, siguen siendo rentables, y son muchas veces miserables en el dinero que pagan, en las nulas coberturas de seguridad que ofrecen a gente que va a cubrir ese tipo de informaciones. A mí me parece vergonzoso, la verdad, el comportamiento de las cadenas de televisión en España en este sentido. Hay excepciones, sí, bueno, Televisión Española, porque es pública, tiene buenos corresponsales, tienen, bueno, todo lo que necesitan y trabajan con unas garantías. El resto es lamentable. Sí, yo, bueno, soy bastante ajeno a este mundo. Sí recuerdo que en los 90, bueno, cuando yo editaba cosas en vídeo dentro de deportes, pero teníamos todos los enlaces que iban llegando por satélite de agencias y todo eso, ¿no? Y yo ya en ese momento me di cuenta que al final prácticamente todas las televisiones sacaban las mismas imágenes, que eran las imágenes que te enviaba Reuters o CNN o... Bueno, ya está. Era todo lo mismo porque no había... O sea, había una escasez ya de equipos en los lugares grabando y... entonces ya me llamaba la atención. Incluso yo creo que Televisión Española ha tenido crisis por temas económicos, han querido quitar de ahí, y a veces había televisiones que mantenían a un corresponsal porque se había convertido en un personaje, más que porque valoraran su trabajo, ¿no? Recuerdo en Antena 3 había uno, creo que en Israel, hace años, que era un personaje, salía con sombreros. A mí me gustaba verle las crónicas que hacía, pero bueno, ahora ya con estos conflictos recientes, yo totalmente ajeno y lejano a esto, sí veo que, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Sin saber estos datos de cifras que dice David, pero hay algún corresponsal que lleva desde que empezó el conflicto, ¿no? O la invasión. Y yo digo, a veces me pregunto, ¿no? Digo, este hombre, ya con el tiempo que lleva este conflicto, cuando acabe, vendrá y se retirará. O así debería ser, ¿no? Si has estado ahí en ese lugar durante 3-4 años, lo lógico es que fueras bien pagado. Y luego vuelvo a la realidad y digo, pues seguramente no, seguramente esté allí ya por inercia o ya tiene mujer y familia ucraniana y está allí, ¿no? Pero es complicado y ahora es descorazonador que en todo lo que está pasando en Gaza prácticamente no vemos corresponsales, son desplazados allí, médicos españoles, ONGs... Bueno, el gobierno israelí prohíbe la entrada de los periodistas extranjeros en Gaza. O sea, no hay
Yo tengo varios amigos que les encantaría estar. Y los que estaban tuvieron que salir corriendo, ¿no? O sea, es un control absoluto del gobierno israelí para que no se pueda acceder. Y lo que ha ocurrido es que los palestinos que lo estaban contando, pues han sido masacrados. Es decir, que hay más de 270 periodistas palestinos que han muerto en ese conflicto, ¿no? Es un conflicto casi sin precedentes en la falta de cobertura, porque a lo largo de la historia, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, Irak, Afganistán, donde yo estuve 11 años cubriendo la guerra, o sea, por muy peligrosa que fuera la guerra o el conflicto, al final era una decisión del periodista y del medio. Oye, pues me la quiero jugar o no, o bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y han muerto muchos, algunos amigos míos como Ricardo Ortega. Pero no hay precedente de un conflicto en el que ningún periodista extranjero pueda acceder a la zona para comprobar realmente qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que los gobiernos no quieren testigos cuando hacen barbaridades. Creo que los periodistas se han convertido en objetivo en esos conflictos y que hoy es mucho más peligroso de lo que era antes. Hubo una época, sobre todo antes del 11 de septiembre, de los atentados. Yo creo que ahí es donde cambian mucho las cosas. Donde el periodista extranjero era visto como neutral en un conflicto. Iba ahí y iba a contar y te podían matar por accidente, digamos, ¿no? De repente una bala y tal, y te da, o bueno, pasaban accidentes. Pero después de eso nos encontramos con un cambio en el que el periodista se convierte en objetivo prioritario. Es decir, hasta el punto de que si le puedo disparar al enemigo o al periodista, le disparo al periodista, ¿no? Y empezamos con los secuestros, las decapitaciones del ISIS de periodistas, de Al-Qaeda también. Y en casi todos los conflictos hoy el periodista es un objetivo y no es visto como neutral, ¿no? Y se ha hecho muy difícil cubrir de una manera objetiva cualquier tipo de conflicto. Pero se ha perdido el interés del medio también de tener un corresponsal a toda costa ahí. Yo recuerdo que en los 80, 90 había países donde era difícil tener un corresponsal y a veces un poco el consenso del corresponsal con el medio era: lo importante es que estés ahí. Entonces, si hay veces que no puedes contar todo, o que tienes que dar una de cal y otra de arena con vistas al gobierno de ese país, con tal de que puedas seguir teniendo el permiso para estar allí, se hace. Pero eso se ha abandonado, esa voluntad expresa del medio de tener a alguien ahí, también se ha abandonado bastante. Entonces, en de España repente es más grave que en otros sitios. Yo por la época de corresponsal tengo mucho contacto con otros corresponsales y yo en ningún sitio he visto la crisis del periodismo internacional que ha sufrido España, el abandono absoluto de la información internacional, y una de las razones, creo, es la polarización y el hecho de que la pelea doméstica, el fango político, consuma todas las energías periodísticas. No hay interés para nada en lo que pasa fuera. Sí, hombre, de repente Ucrania al principio, ahora ya la gente se ha olvidado de Ucrania. En Gaza sí, cuando de repente hay un interés y tal. Pero realmente la información internacional en España, que siempre fue marginada, ahora ha llegado a un punto en el que no interesa porque todo es el fango político, la pelea unos contra otros, las tertulias, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Mucho más barato ponerse a hablar de lo que uno le dijo, el otro le contestó, el insulto en el Parlamento y demás. Y hay muy poco, y es curioso esto, porque ese desinterés generalizado en España de lo que ocurre en el mundo se produce en un momento en el que el mundo está al borde del precipicio, donde los autoritarismos han crecido hasta el punto de que ya solo el 6% de la población del mundo vive en democracias plenas. Y donde podríamos tener países como Estados Unidos cayendo del lado del autoritarismo. Está habiendo un cambio brutal geopolítico, un desorden como no hemos visto en décadas, y muchas de estas cosas no se están contando. En general, ¿se puede hacer buen periodismo desde el estudio?
Es difícil, ¿eh? Y eso que los avances tecnológicos podrían facilitar bastante las cosas, pero para mí estar en el lugar de donde vas a contar algo es fundamental, porque, mira, yo por ejemplo, voy a contar algo mío que tiene en cuanto a importancia poco que ver con todo esto de lo que estamos hablando, pero yo he cubierto NBA 30 años y salvo 2 años por COVID, siempre hemos viajado a las finales y este último año no hemos viajado. Entonces, o sea, tu trabajo no tiene nada que ver desde aquí. Mira que tenemos todo por internet, que incluso puedes tener más tiempo aquí para buscar más cosas de información, pero lo que vives allí in situ Claro, el pulso, te da otro, sí, la es que acción, te da otra visión y otra versión y puedes contar cosas muy diferentes, desde luego, y mucho más interesantes porque son más reales. Sí, yo creo que en el deporte es importante. En lo que yo he hecho es fundamental, porque claro, contar un conflicto, por ejemplo, desde que lo hacen cada vez más, desde la habitación de tu hotel o desde tu casa, pues lo vas a contar mal, ¿no? Y si tú quieres hacer una historia sobre China, por ejemplo, y la revolución tecnológica china, pues tendrás que ir a contarlo bien, ¿no? Ahora es verdad que te pones en internet y tienes un montón de información, pero esa información ya es que te la puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en el periodismo van a mantener su trabajo solo aquellos que puedan aportar un valor extra. Ya está ocurriendo en periódicos que yo conozco, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, donde están perdiendo su trabajo periodistas que se dedicaban a hacer simplemente noticias, pues oye, el resumen bursátil, la crónica desde la redacción de cualquier cosa. Es que eso te lo hace mucho más rápido y mejor la inteligencia artificial. Ahora, el hablar con la gente, el describir las situaciones, el hacer ese periodismo que lleva a la gente a vivir la historia que tú estás viviendo y, por supuesto, los conflictos, ¿no? Yo creo que eso es irreemplazable y que vamos a tener que seguir yendo a los sitios. Pero mientras les paguemos 40 euros a la crónica, a los freelance, no les demos ni siquiera un chaleco antibalas, como decía antes, pues ¿quién va a querer hacer ese tipo de trabajo? Yo tengo varios amigos, desgraciadamente, que lo han dejado y se han dedicado a otras cosas, ¿no? Ya el drama máximo es el fotoperiodismo, que es una profesión muerta, totalmente, ¿no? Porque ya es todo inteligencia artificial, porque nadie quiere pagar a un fotógrafo para que haga fotos. No sé, yo recuerdo la época dorada en la que yo contrataba a un fotógrafo cuando estaba en Asia y nos íbamos y a él le pagaban un buen dinero y nos íbamos a hacer y yo hacía las palabras y él hacía las fotos, ¿no? Que es lo que se ha hecho siempre. Y un día me llegó por correo una cámara y me dijeron, a partir de ahora, me dijeron, queremos que hagas tú las fotos y que hagas vídeo, ¿no? Y entonces yo me imaginaba con el bloc de notas poniéndome aquí la cámara para grabar ¿sabes? Entonces ahí reconozco que hice una trampa. Me llamaron a las 2 semanas y me dijeron, oye, tal, la cámara y tal, no sé qué. Sí, todavía no me ha llegado. Ya la tenía ahí, ¿no? Y pasan 3 meses y de repente me llega otra cámara. ¿Sabes? Como diciendo, se debió de perder esa y tal. Y ahí ya sí que tuve que admitir, mira, me ha llegado, pero realmente yo cuando voy a cubrir un conflicto, o sea, no me puedo poner a hacer un audio, porque te empezaron a pedir audios. Te empezaron a pedir, como si fueras una agencia de noticias, que cada 2 horas enviaras una actualización. Que hicieras vídeos, los montaras y se los mandaras. Cuando estabas en un conflicto y no había manera de mandar nada. O sea, y digo, o sea, ¿qué queréis? ¿Que haga 1000 cosas mal o haga de reportero de guerra bien? ¿No? Y ahí es donde yo noté que esto estaba cambiando y que ya no me gustaba tanto el trabajo que estaba haciendo de corresponsal y que quizá era momento de hacer otra cosa. Por ejemplo, en deporte, desde que yo empiezo, yo recuerdo el primer año, segundo año, hay un partido con el que se inaugura la temporada en el fútbol inglés, que es la Charity Shield, que es un partido de tradición, pero que no es muy importante a efectos de, bueno, de lo que luego va a pasar, ni nada. Los equipos están casi
acaban de empezar en la pretemporada o han entrenado poco. Y Canal Plus, en aquella época, año 90 o 91, enviaba narrador y comentarista a Inglaterra para hacer la Charity Shield desde allí. Bueno, pues todo eso derivó en que, bueno, no solo eso, mandaban allí y dejaban a un locutor de guardia en un locutorio por si se cortaba el audio de los que estaban allí. Bueno, eso derivó en que llegó lo que hablábamos antes, financiero seguramente. No, pero si da igual, se hace desde aquí, queda igual. O sea, no se le ocurre que puedan pasar cosas que no se vean en la imagen televisiva en directo y que pueda comentar el que está allí, aparte de las sensaciones de ambiente, de caras que pueden ver, de entrenador, de tal. Ahora mismo hay eventos que se retransmiten con solo narrador, sin comentarista. Algunos, si son de deporte americano, en versión original, con la locución ya, porque como te viene gratis, sí, la locución de allí con la señal. Y encima va a aprender usted inglés. Eso, ¿no? es, o sea... eso es. Y bueno, digamos que hay una frase mítica de un ejecutivo, alto ejecutivo de televisión, un poco cuando se hablaba de los derechos del fútbol, que es verdad que la Liga ha querido dominar, capitalizar lo que sale, lo que no sale, lo que se puede contar y lo que no. Ya no se ve a los presidentes en el palco, ya muchas veces no se hacen entrevistas en el palco a los directivos y tal. Y entonces hubo un ejecutivo que dijo, bueno, pues es que el fútbol, tú pones a Mickey Mouse y a Minnie a retransmitir el partido, la gente lo va a ver igual. Lo cual, claro, ya es la devastación de la profesión, ¿no? O sea, te ponen por delante para retransmitir un partido a Mickey y a Minnie, entonces dices, ¿yo qué valgo, no? ¿Yo para qué estoy aquí? Sí. En las redacciones llegó un momento en la crisis que ya no se pagaban taxis para ir a cubrir informaciones. Y luego, lo sorprendente es que los directivos se iban a una comida y se gastaban 600 euros. Y luego, oye, que ha pasado un suceso que no sé qué hay que ir. No, que se coja su propio coche. Digo, no tiene. Pues que se vaya en bus. Digo, pero vamos a ver, que se trata de periodismo, de llegar antes, ¿sabes? Lo más rápido posible, ¿no? Y yo creo que esa descompensación, ¿no? De decir, veías en los periódicos gastos ridículos, ¿no? Incluso en los sueldos, ¿no? El reportero cobrando muy poco, el columnista cobrando una fortuna, ¿no? Yo cuando llegué a la dirección del Mundo, una de las cosas primeras que hice fue despedir a varios columnistas, ¿no? Y me encontré unos sueldos que yo no me lo podía creer. O sea, me era inimaginable, porque con el sueldo de uno de esos columnistas yo tenía 4 o 5 reporteros. O sea, y a lo mejor ese señor, que siempre eran señores, llevaba 20 años escribiendo la misma columna, ¿sabes? O sea, hay una anécdota graciosa de uno de ellos, que, bueno, no voy a decir el nombre porque falleció y sería feo, pero siempre me acuerdo que envió su columna y se equivocó y envió la misma que había enviado el día anterior y se publicó la misma 2 veces, ¿no? Y solo llamó una persona para quejarse de la repetición y fue el propio columnista. O sea, es decir, nadie lo leía ya, ¿no? Pero tenía un sueldo loco, ¿no? Mira, esa es otra de mis preguntas. ¿Se cobra bien siendo periodista en España? Depende, ¿no? Vamos a ver, yo me siento un privilegiado. O sea, yo no he vivido la precariedad del periodismo. Empecé en una época del boom en los periódicos. El otro día en un vídeo en YouTube enseñé mi primera nómina, ¿no? Hablando de la precariedad de los sueldos, ¿no? Y eran, yo creo que salía a 200, no sé si eran 250.000 pesetas, o sea, 1.800 euros. Es decir, hace 25 años el primer sueldo en un periódico era mucho mayor que el que se cobra hoy a cualquiera que entre en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, luego me fui de corresponsal, allí me pagaban la casa, me cuidaron bien, no tuve ningún problemas, luego volví, todo lo que he hecho me he sentido bien pagado, bien considerado, no tenía problemas. He vivido la precariedad
a mi alrededor, a puntos, en algunos casos, desesperantes, ¿no? Y antes comentaba, y de gente muy valiosa que ha dejado la profesión o que se ha pasado a las relaciones públicas y la comunicación, aunque su vocación era hacer periodismo sobre el terreno, porque no podían hacerlo. Sí, hay, claro, todo esto de las condiciones que eran, yo creo que muy buenas para el periodismo en los años 80, en los 90 se arrastró un poco. ¿Y qué ocurre? Que los que tuvimos la fortuna de llegar todavía en buenos tiempos, al que ya estabas en plena trayectoria, en plena carrera, era más difícil meterle mano. Algunos pues lo hicieron, pero ya estabas encauzado y ya arrastrabas, digamos, esa dignidad profesional, por llamarlo de alguna manera. Pero la manera de torpedear financieramente todo esto llegaba por detrás para los que empezaban, ¿no? Que es un poco lo que ha ido pasando en otros órdenes de la vida también, y de ahí, bueno, pues esa, digamos, mal ubicada rebeldía que muchas veces ahora la gente joven que se encuentra con problemas de trayectoria profesional, de vivienda, de que se da cuenta ya con 20 años que la formación a lo mejor no ha sido como debería. Entonces buscan la rebeldía y ¿dónde está la rebeldía ahora? La encuentran en el veletismo de decir una cosa hoy y otra mañana, en descreer de todo lo que dicen tus mayores y apuntarte a esas conspiraciones y todos estos fakes y todo eso, ¿no? Pero esto no tiene ningún viso de arreglo, más al contrario. Yo ahora estoy viviendo una situación que he estado 30 años haciendo algo muy bien pagado. Bueno, muy bien pagado la segunda mitad de esos 30 años, ¿no? Y entonces, de repente, se sabe que yo ya seguramente no voy a hacer eso. Y ha sido bastante paradójico, curioso. Curioso también porque quien lo ha hecho, yo creo que no conocen bien un poco también cosas de esta profesión, porque de repente me han llegado propuestas otra vez de 100 euros brutos. Cuando yo pues llevo 15 o 20 años con un muy buen sueldo, entonces yo, por fortuna, no tengo la necesidad, que es muchas veces lo que atrapan tertulianos y atrapan periodistas por la necesidad, y otras veces es por también la necesidad, pero no económica, sino de estar ahí, de aparecer, de que te vean. Esto es intrínseco a gran parte de los periodistas, por desgracia, ¿no? Entonces ninguno se ha puesto a pensar, a lo mejor solo se puede hacer desde el privilegio de un estatus, a pensar en la dignidad de esta profesión. Es que yo me amparo un poco en que creo que hago bien no aceptando eso. Sí. Hago bien un poco a los que vengan después, Sí. pero como siempre va a venir gente después que lo va a aceptar, ¿no? Lo que ocurre también es que, claro, cuando tú tienes facultades de periodismo, que todos los años sacan 3.000 licenciados, y los medios son los que son, pues ha habido un desequilibrio brutal de la demanda y la oferta, no solo en nuestra profesión, pero en nuestra profesión claramente, ¿no? Y lo que ha pasado a otros niveles es que los medios decían, oye, pues vas a ganar esta birria, ¿no? No, pero es que yo no puedo ganar. Bueno, pero es que hay 200 esperando para decir que sí a esto, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que los que no hemos vivido esa precariedad, pues hemos tenido mucha suerte, pero en general es una profesión donde hoy en día, en muchos casos, es que es más rentable trabajar de camarero que de periodista, porque el esfuerzo de hacer las cosas bien en periodismo lleva muchísimo tiempo, y si eso luego son 30, 40, digamos, euros por una pieza, que hay gente que cobra eso, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo todos los trabajos que veo a mi alrededor, pues son miserables en la oferta, y también en medios muy rentables, porque no estoy hablando solo de los medios que no pagan, ¿no? En medios muy rentables. Y no tienen vergüenza, y claro, no valoran el periodismo, les da igual si es de calidad o no, es todo para rellenar, y me da igual que me lo rellene alguien que
está preparado, que sabe, que tal, que me va a costar más, pues oye, pues que me lo rellene este otro, que me da absolutamente lo mismo. Y todo eso ha ido deteriorando mucho la profesión, y ahora ya sí que se ha instalado entre la gente joven, y ha bajado mucho el número de personas que estudian periodismo, porque ahora ya es como muy sabido que es una de las profesiones con peor salida, con peores sueldos, con horarios terribles, que lo son casi siempre, y yo me he encontrado con sitios donde periodismo, pues 6, 7, ¿sabes? Han tenido que juntar 2 carreras, periodismo y económicas, periodismo y tal, para que la gente siga apuntándose, porque si no, no. Es decir, es un matar la profesión desde dentro, ¿no? Que es una cosa que nunca entenderé. O sea, es un suicidio. Yo tengo una fijación, una manía, y quiero preguntarte sobre eso, David, a ver si tú te has percatado o si más o menos estás también, te has dado cuenta y qué piensas de ello. Yo empecé a observar ya hace años, primero porque me llamaban para dar clases en másters privados y todo eso, pero empecé a observar que obviamente mucha de esa gente que hacía esos másters luego entraba en prácticas en medios que tenían algún vínculo con esos másters. Algunas veces era el máster del Mundo y Marca, tal, otros del País y tal, y a veces eran másters totalmente privados que tenían un vínculo por profesionales con los medios. Entonces, yo me daba cuenta que muchas veces el único acceso posible a los medios era de gente que cursaba estos cursos bastante caros, y a veces incluso era gente que había estudiado periodismo en una universidad privada, eran chicos de otra ciudad, por lo tanto ya se estaba exigiendo que fueran proyectos de periodistas que procedían de una familia bueno, con cierta posibilidad económica para mandar a los hijos fuera, que estudien en un colegio mayor, que estudien en una universidad privada, y luego además le pago el máster, que es caro, porque de esa es la única manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaba al medio y dejaba de estar en prácticas y había una posibilidad de ofrecerle un trabajo, ese alumno, ese proyecto de periodista, está más capacitado para aceptar un sueldo bajo, porque tiene un sustento familiar. Entonces, claro, yo de repente veía que yo había llegado de otra manera, pero yo veía que llegaba gente que empezaban a trabajar con sueldos bajos, y yo les veía en Instagram, digo, pero las vacaciones que se ha pegado este tío, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Su primer año trabajando y se ha ido a 3 sitios diferentes y tal, ¿no? Y me daba la impresión que era una trama, no sé si construida ad hoc, pero como que al mercado le viene bien esto. O sea, ¿no? el acceso a la profesión periodística se ha transformado completamente. Los medios, por la crisis, han visto que antes pues hacían prácticas como las hice yo, como las hemos hecho todos, ser el becario, oye, lo hacías bien, te daban una oportunidad, te podías quedar o no. Y han dicho, pero eso no es rentable. Es mucho más rentable montar un máster. Claro. Y decirles en el máster, te vamos a garantizar que vas a trabajar 3 meses, 6 meses, etc. Y alguno, ¿no? El señuelo ese de alguno Se queda, ¿no? Y entonces ahora es imposible. Y yo conozco casos de chavales muy válidos que han estudiado la carrera, ¿qué tal? Que me dicen, es que yo no tengo dinero para pagar un máster, y no hay ninguna posibilidad de entrar en ningún medio. No, ninguna. Prácticamente ninguna. O sea, un chico de una universidad pública con un 10 de media, no, se supone que es súper brillante. Si no se paga un máster, no entra. No entra. Entonces, el País tiene su máster, ABC tiene su máster, El Mundo tiene su máster, El Español tiene su máster, todos tienen su máster. O sea, las cadenas de televisión tienen su máster, que están asociadas a universidades. Entonces, es imposible acceder. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría no se quedan. O sea, la mayoría, por supuesto, pagan el máster, que es un dineral, hacen un esfuerzo, sus familias muy grande, después trabajan 3 meses y luego se van. Porque al final no hay hueco para toda esa gente. Entonces, se ha convertido en una fábrica de generar nuevos ingresos para los medios de comunicación, jugando con el sueño de esos chavales que un día quieren ser periodistas.
Entonces, yo no tengo nada en contra de los másters, de hecho he dado clases en alguno de ellos, pero creo que debería haber una segunda vía de acceso que no fuera para aquellos que no pueden pagarse un máster, ¿no? Y que alguien que ha demostrado una valía importante pudiera acceder también a esa bolsa de trabajo. Pero está cerrado, ahora mismo está cerrado. La única opción que hay prácticamente en todos los medios ahora mismo es cursar el máster. ¿Qué opináis de que haya referentes informativos que no sean periodistas de carrera? Esto yo ya lo conocía así, la verdad que era una profesión muy intervenida, ¿no? Yo recuerdo, mira, en el año 83 o 84, yo tenía 13, 14 años y yo quería ser periodista, era mi vocación. Entonces mi padre, que sí era un consumidor de los medios, pero no tenía nada que ver con la profesión, ya me decía, en esa época, me decía, mira, yo creo que deberías hacer otra carrera y luego, si te gusta el periodismo, aplicarla, digamos, que quieres ser prepararte pintor, como ¿no? periodista, pero que seas un periodista económico que has estudiado económicas. Haz una carrera seria Eso es. y luego, si quieres, ya... Exacto, que fuera un plan B el periodismo en el año 83-84, ¿no? Que ya se decía que Derecho era la única carrera de letras que tenía salida y todo eso. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, siempre ha habido... Se ha intentado también justificar un poco, ¿no? Desde los propios profesionales se ha hecho de menos a la carrera, porque es verdad que, bueno, pues a lo mejor los planes de estudios, dependiendo en qué universidad, podían ser menos prácticos, ¿no? O menos relacionados con lo que luego tenías que hacer cuando empezabas a trabajar, pero se ha denostado, se ha despreciado la formación teórica del periodismo. Y a mí me ha molestado desde el principio, porque creo que recordar eso cuando lo has estudiado es básico para una buena praxis. Yo, en cambio, fíjate, tengo una visión un poco diferente aquí. A mí no me molesta tanto, me parece bien que alguien que ha estudiado relaciones internacionales acabe en el periodismo, o alguien que ha estudiado económicas, luego haga periodismo económico. Lo que sí creo es que eso se debería de completar, esos estudios, a lo mejor con algo, no me voy a poner a defender los másteres, que los acabo de criticar, pero bueno, con algún tipo de formación adicional para conocer los básicos del periodismo. Pero fíjate que vemos en España, ¿no? Muchos periodistas con título que no hacen nada que tenga que ver con el periodismo, o sea, nada, es otra profesión, y sin embargo hay gente que no teniendo el título hace periodismo. Entonces yo prefiero valorar a la gente por lo que hace que no por el título que consiguió. Porque si la definición de periodista es simplemente el título, pues creo que lleva mucha confusión. Es verdad que yo sí creo que debería haber... Esta es una profesión para mí que debería estar colegiada. En el sentido de que cuando un médico es negligente, pierde su licencia. Cuando un arquitecto construye una casa, se cae, oye, provoca víctimas, tal, no sé qué, ha sido un negligente, pierde su licencia para ejercer. Tú en el periodismo puedes mentir, puedes ser condenado en los tribunales por haber mentido y manipulado y sigues ejerciendo sin ningún problema. Yo soy partidario de que exista algún tipo de... Ya hay algunos colegios, ¿no? Pero que fuera obligatorio pertenecer a un colegio profesional y que ese colegio tuviera una comisión ética que pudiera sancionar a los periodistas. Cuando digo esto, o sea, me llevo, o sea, por todos lados, ¿no? Pero creo que no debemos ser una profesión inmune a la sanción, porque el periodismo, cuando se hace mal, puede hacer muchísimo daño, puede destrozar vidas, puede cambiar gobiernos, puede hacer cosas, bueno, puede deteriorar, como lo estamos viendo en tantos sitios, la democracia. Y no puede ser que hacer eso no tenga nunca consecuencias, ¿no? Y creo que deberíamos ir a... Y sé que es una postura muy polémica y casi ninguno de mis compañeros está de acuerdo, ¿no? Pero creo que bien hecho tener, yo me imagino esa comisión académica de periodistas ya jubilados, de prestigio y tal. Y a lo mejor la sanción ni siquiera es efectiva, sino que es más moral, más de cara a decir,
oye, esta comisión, este colegio de periodistas de España considera que este no cumple los requisitos, ¿no? Y luego usted contrátelo si quiere, pero ya sabemos que los incumple, ¿no? Además, hay 3 sentencias que demuestran que ha mentido o que se ha inventado una entrevista. Bueno, es que tenemos muchos de estos casos, ¿no? De gente que ha cometido las mayores barbaridades y negligencias, no por equivocación, que todos nos hemos equivocado, y yo muchas veces. Yo hablo de la gente que intencionadamente manipula, miente, hace propaganda, etcétera. O imagínate, periodistas que han cobrado, mañana un periodista sabemos que ha cobrado de un soborno de un partido político para hablar bien de ese partido político. Eso a día de hoy no tiene consecuencias. ¿Cómo veis que está evolucionando la radio con respecto a la televisión? Bueno, yo creo que la radio tiene una mayor capacidad de mantenerse. Es decir, no, digamos, por esto que hemos hablado antes del EGM y tal, pues por lo menos tienen un parapeto, un airbag de mantenerlas constantes en cuanto a lo que facturan por publicidad y todo eso. O sea, no hay una crisis del negocio per se, tanto como puede acusar el negocio audiovisual. Pero bueno, también tiene la radio tiene sus líos, sus problemas. La radio siempre ha propiciado, incluso cuando otros periodismos eran más íntegros que ahora, en la radio todavía, o sea, ya pasaba que cualquiera puede decir lo primero que se le ocurre y no pasa nada. No hay un control, una fiscalización de eso. Ellos siempre disfrazan de la magia de la radio, el directo, la improvisación, como que te da más margen a ser un fuera de la ley, por así decir, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que también está muy polarizada. Yo creo que aquí sí que permanecen más, no sé si por un buen trabajo de las cadenas de radio o porque el oyente de radio es un oyente de costumbres, un consumidor de costumbres, permanecen más las teóricas figuras. Si nos damos cuenta, perviven más en el tiempo, ¿no? Pueden estar décadas un mismo comunicador, si está en una cadena grande, a una hora en concreto, ¿no? Sí, tiene un arraigo especial, ¿no? La radio en España. Yo creo que además es quizá el medio que mejor ha pasado la crisis, ¿no? Y es verdad que la gente joven pues ahora está más en el podcast, quieren escuchar los programas que los quieren escuchar cuando quieran y tal, pero bueno, muchos programas de radio luego son éxitos en los podcasts también, ¿no? Y yo veo quizá de los medios más sanos o más saneados de cara al futuro. Tampoco es tan cara de hacer como la televisión, lo cual es una ventaja, o los periódicos, que también son muy caros. Entonces, tiene pinta de que es un medio que va a aguantar bien. Sí noto y esto llevo años notándolo, una ligereza, o que no se han puesto para lo que se tienen que poner, en cuanto a que técnicamente es muy fácil, y todavía hay veces, cosa que sí puedes hacer ya con la televisión, que tú quieres oír un programa un día por lo que sea. Entonces llegas 15 minutos tarde y no puedes todavía, o sea, tienes que esperar a veces 2 horas o 3 a que acabe el programa, a que lo editen, lo cuelguen y tal, para poder oír ese programa, porque te has perdido 15 minutos y lo quieres oír desde el principio. Ya con esta terminamos. ¿Sois optimistas con el futuro del periodismo? Mira que es difícil eso. Es difícil ser optimista. Yo diría que la mentira ahora mismo está ganando. Y si esto se confirma y la mentira gana, vamos a un mundo mucho más oscuro, dominado por gente sin escrúpulos, autoritarios, dictadores, un mundo más intolerante, donde odiar está, normalizado. Y creo que tenemos, los que somos periodistas o los que amamos esta profesión, tenemos que dar esa batalla. Y que la gente está esperando que demos ese paso al frente para
recuperar el terreno perdido y hacer que la mentira sea derrotada. Ahora mismo yo no veo ni las energías ni sobre todo la voluntad del periodismo español en concreto y en otros sitios tampoco para dar esa batalla, y yo espero que las generaciones que vienen por detrás lo hagan mejor que la mía y la de mis mayores, porque yo sí que tengo una sensación de que hemos fallado a la gente, y ese fallo estamos empezando a ver las consecuencias que tiene, que son muy graves. Pero bueno, yo voy mucho a las facultades de periodismo, veo a chavales con ganas de darle la vuelta, muy preparados muchas veces. Si conseguimos darles el hueco que se merecen y se produce la renovación necesaria que necesitan los medios de comunicación, quiero pensar que todavía le podemos dar la vuelta al partido. Sí, hay un punto de esperanza en la gente joven en cuanto a aquellos tienen más capacidad para saber qué ocurre si haces una cosa mal, si la haces bien, las consecuencias, tienen más instrumentos que nunca, más herramientas. Pero es verdad que ahora mismo miras a todos sitios y ser optimista es una osadía. Yo creo que además hay que darse cierta prisa. Creo que si juntamos todo esto que ha explicado David, estos tiempos oscuros, con estos personajes oscuros, con estas dinámicas de pudrir un poco todo lo que es la información y el conocimiento en beneficio de toda esta gente, si esto no lo atajamos rápido, algo que debería ser una bendición, como es la inteligencia artificial, puede ser un arma de destrucción masiva en manos de estos poderosos. Claro. Entonces, digamos que pueden ser unas armas ya que eliminen cualquier punto de esperanza en recuperar. Pues Antonio Daimiel, David Jiménez, muchas gracias por venir. Un placer, ha sido un gusto. Muchas gracias.